Waramer, la hija del emperador de la Arena Roja 11-20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11. Una enorme grieta disforme florece en el corazón de la galaxia, amenazando la tranquilidad de los mundos circundantes como una bestia devoradora. Radiación maligna y energía destructiva impregnan constantemente esta región estelar. Desde la antigüedad este lugar ha sido llamado el Gran Remolino. Este vórtice turbulento proyectaba una enorme sombra sobre el espacio disforme que lo rodeaba, emitiendo vórtices impredecibles y fuerzas tormentosas tanto en el espacio real como en el ilusorio. Entidades caóticas, retorcidas y horribles, incluso se ocultaban en él, amenazantes. Navegar por sus fronteras es extremadamente peligroso, pues el tiempo y el espacio se convierten en un horror retorcido en sus garras. Además, bajo su influencia, muchos mundos sufren efectos de pesadilla y desastres que escapan a la razón humana. Mirando a través de toda la galaxia, la gran mayoría de los mundos de la muerte se concentran alrededor del Gran Vórtice, que es una zona natural prohibida para la vida. Ninguna nave de expedición imperial podría sumergirse en sus profundidades y regresar, y sus desesperadas voces astronómicas invariablemente decían dos cosas. Petición de socorro. Así como también y no vengas al rescate. A costa de sus vidas, marcaron las regiones estelares que aún podían recuperarse, y la región estelar del Gólgota era una de ellas. Aunque está rodeado de estrellas moribundas y páramos de mundos inmundos, un paraíso para sucias criaturas alienígenas, pequeños imperios no humanos y lunáticos retorcidos, sus pocas características valiosas son suficientes para destacar entre muchas otras regiones de estrellas muertas llenas de mundos muertos. Antes de esto, las flotas de la Gran Cruzada habían optado por rodear y circunnavegar las tierras baldías estelares, ignorando selectivamente los pocos mundos humanos restaurables que había en ellas. Por supuesto, esto es solo temporal. En la Gran Cruzada que liberará a toda la galaxia, ningún rincón será descuidado. Sin embargo, en comparación con las fuerzas limitadas en las primeras etapas de la Gran Cruzada y otras regiones estelares más grandes y valiosas, la conquista del sector Golgotan parecía algo insignificante. Después de que la fuerza principal de la Gran Cruzada casi había completado su conquista de toda la galaxia, el sector Golgotan gradualmente demostró ser un vecino canceroso y una amenaza para los incipientes y obedientes mundos del Imperio. Ahora, bajo la vista del Emperador, este es un campo estelar que necesita ser recuperado urgentemente. Y la guerra no es ajena a los sabuesos de guerra. Viven y mueren por ella. Nadie cuestionaría el espíritu de lucha de la 12 Legión, así como nadie cuestionaría el sudor y la sangre derramados en los fosos de duelo a bordo de sus naves. Estos guerreros, que guardan silencio bajo una estricta disciplina militar, poseen una naturaleza feroz y sanguinaria. Tan irresistibles como su propia naturaleza como seres humanos, los perros de guerra anhelan constantemente los cráneos de sus enemigos. Ataque enemigo. De repente, un rugido gótico, ronco y bajo, resonó desde el dispositivo de comunicación, rompiendo el silencio en la cabina. Sin embargo, advertir a los cadáveres fue inútil. Alrededor del equipo de comunicación manchado de sangre, cuerpos en diversos estados trágicos yacían esparcidos. Aparte del lento goteo de la sangre y el leve tintineo de los cristales de hielo solidificándose en el frío extremo, toda la cabina quedó en silencio, volviendo a su anterior silencio sepulcral. Las fluctuaciones de la presión y la temperatura del aire simbolizaban la continua intrusión del vacío en el casco de la nave. En la sección más visible del blindaje del casco, el grueso ariete, como una cuchilla afilada, contrastaba con el metal inferior y desconocido del casco circundante, y era incompatible con el metal de baja calidad circundante. El diseño más prominente, un águila bicéfala dorada, simbolizaba la gran cruzada del Imperio humano por la galaxia. Este es un barco de asalto del puño Astartes. Zumbido. La pesada hacha de la motosierra, que escupía combustible de Prometeo, emitía un rugido aterrador. La hoja de cadena de una sola molécula, manchada con un pegajoso electrolito blanco pálido, fue extraída lentamente del cráneo retorcido, casi destrozado. Khan pisó con indiferencia el cadáver sucio del alienígena que tenía frente a él, que se enfriaba gradualmente. Varias pisadas de botas magnéticas, pesadas y sordas, resonaban en la cabina vacía, y varios veteranos de la 8 compañía de asalto lo seguían de cerca. Es obvio que las espadas más afiladas de estos imperios están aniquilando a sus enemigos de manera eficiente. Este es el último.
Tras buscar cuidadosamente a los supervivientes que aún respiraban en el barco, Khan habló lentamente con voz apagada. La voz, inusualmente alta y ronca, resonó por el altavoz en la cabina vacía y silenciosa. La pesada hacha de la motosierra goteaba lentamente plasma denso y electrólito. Khan reconfirmó la precisión de las diversas lecturas del Auspex. Esto significaba que todo el destructor de la Hermandad de la Destrucción del Imperio Inhumano, compuesto por aproximadamente 8.000 tripulantes cyborg inhumanos, había sido completamente aniquilado por este grupo de astartes de los Hijos de la Montaña. ¿Cómo pudieron estos extraterrestres ocupar el Gran Vórtice durante 50 años? Es increíble. Al observar el instrumento auspicioso que mostraba que todo el destructor no podía encontrar ninguna señal de lectura de vida, un farmacéutico pintado de carmesí se sintió desconcertado. Después de todo, durante la Gran Cruzada, la mayoría de las flotas habían evitado este sistema caótico. El caos y el desorden del Maelstrom siempre han tenido sus razones, esto también demuestra que esta pequeña nación alienígena es vulnerable. La voz ronca de Khan respondió a su equipo. Luego, encendió el Auspex y cargó el registro de abordaje junto con las coordenadas del pecio espacial. El abordaje sin incidentes terminó con la sangre de miles de alienígenas seca. Esto ocurrió 3 meses después de que la 13 flota atravesara el velo de la disformidad y llegara a la zona estelar de Golgotan, y también el 7º mes después de que los sabuesos de guerra fueran rebautizados como Hijos de las Montañas. Antes de emprender la expedición al Maelstrom, toda la 12 Legión reorganizó su organización de combate bajo el liderazgo del Primarca. Gracias al vasto conocimiento y las habilidades farmacéuticas de la Madre de las Montañas, el departamento médico de la Legión obtuvo conocimientos farmacéuticos de una calidad inimaginable. Reprodujeron el milagro de regenerar miembros amputados a un bajo coste. Incluso varios veteranos que habían sido sellados en mechas de Dreadnought fueron reincorporados al servicio activo gracias a las casi milagrosas habilidades médicas del Primarca. Las mejoras de Elaine en las cirugías de transformación de los astartes dentro de la Legión redujeron la tasa de mortalidad a un nivel que asombró a los sacerdotes del Mechanicus, alarmando incluso al emperador de Terra. Tras recibir la advertencia del Señor de la Humanidad, Elaine desistió de su ambicionante idea de aumentar el número de procedimientos quirúrgicos. Aún así, el progreso médico que trajo al imperio fue inimaginable, y el campo de fuerza estática que los perros de guerra usaban para colocar a los veteranos gravemente heridos y moribundos estaba prácticamente extinguido. Al mismo tiempo, se estableció la guardia del Primarca de Elaine. No solo eran los mejores guerreros del Primarca, sino también los mejores farmacéuticos de los Hijos de las Montañas. Cada uno de ellos tenía conocimientos y técnicas de farmacia impartidas personalmente por la Madre de los Genes. En cuanto a las reformas dentro de la Legión, también se produjo un cambio impactante. Se formó la 88ª Compañía, una compañía médica compuesta enteramente por farmacéuticos. Además, casi todas las escuadras astartes cuentan con un farmacéutico. La pintura carmesí y la silueta de las montañas nevadas en las hombreras son su logo, simbolizando el don de su madre genética. El resto de los astartes aún conservaban el icónico esquema de pintura blanco y azul de los Warhounds, pero los patrones de sus armaduras de hombros fueron reemplazados por las llanuras de arena roja, el símbolo de nucería y prueba de su condición de hijos de las montañas y las arenas rojas. Hoy en día, la gran mayoría de los hijos de la montaña han aprendido habilidades médicas casi espontáneamente. Cada uno de ellos es un maestro del cuerpo humano, no solo competente en diversas técnicas médicas, sino también extremadamente hábil en desmembrar y diseccionar a sus enemigos. Sus extraordinarios talentos astartes les otorgan el potencial de convertirse en boticarios. Pero, curiosamente, su sed de sangre y belicosidad no solo no se han extinguido, sino que han intensificado su agresividad, quizás porque las lesiones mortales se han vuelto extremadamente raras para ellos. Incluso las reglas del duelo se limitan a una sola vida. Durante esos días, navegaron por esa peligrosa región estelar durante mucho tiempo antes de encontrar un mundo humano perdido que pudiera transformarse. Tras exterminar a los diversos xenos repugnantes estacionados allí e incorporar a los humanos esclavizados durante tanto tiempo, y con la ayuda de los guerreros de hierro de su flota y el Adeptus Mechanicus, se continuó construyendo fábricas y oleoductos. Se drenó el agua de mar, se liberaron continuamente gases tóxicos y radiación, y el prototipo de una ciudad colmena fue tomando forma gradualmente. Los hijos de la montaña finalmente establecieron su primer mundo de suministro en el sector Golgotan. Desde esta base, invadieron gradualmente el territorio y las flotas de patrulla de la Hermandad de la Destrucción.
Con el zumbido del dispositivo de suspensión antigravedad, el barco de asalto Fist aterrizó suavemente en la cubierta del Resolute Determination. La cubierta de este gigantesco acorazado bullía de gente, compuesta por innumerables servidores y fuerzas auxiliares mortales. Entre ellos, incluso había escuadrones de astartes esperando misiones de abordaje, y sacerdotes técnicos que consolaban a los espíritus máquina. Varias naves, armas e incluso torpedos de abordaje estaban siempre listos mientras la gente iba y venía. Este acorazado de clase reina de la gloria en tiempos de guerra encarna el poder inigualable del imperio del hombre. Cuando ella y su flota de escolta navegaron hacia una región estelar inexplorada, simbolizó que esta región estelar sería completamente conquistada por la fuerza militar incomparable del imperio humano en la galaxia, y las razas alienígenas ocultas serían completamente exterminadas, liberando a la humanidad de la oscuridad sin fin y convirtiéndose en otro territorio imperial envuelto en la gloria de la antorcha estelar. Mientras varios astartes salían lentamente de la cabina con paso pesado, los tan esperados servidores comenzaron su trabajo, realizando el cuidado y mantenimiento rutinario de esta antigua nave de asalto que llevaba 100 años en servicio. La gruesa y sólida armadura de acero plástico reflejaba la tenue luz de la cubierta, e innumerables rastros de vicisitudes de reparación se extendían por todo el casco, como si contaran su larga historia de servicio desde que salió de la línea de producción hasta el arsenal de los sabuesos de guerra. Durante los últimos 4 meses, esta antigua nave de asalto había operado junto a varios destructores clase Cobra, transportando astartes veteranos de la 8 Compañía de Asalto. Al igual que otras naves menores que ahora acechaban en el sector Golgotan, había capturado y destruido docenas de destructores y cruceros de la Hermandad de la Destrucción del Imperio Inhumano, así como varias naves de terror orcas y cañoneras destartaladas de los mercenarios orcos, para los recién nacidos hijos de las montañas. Sus pesados arietes y potentes cañones de fusión habían desgarrado el frágil blindaje de innumerables naves inhumanas, desatando sobre ellas la ira de los astartes. Entre los varios astartes que emergieron de la bodega de la nave de asalto, Khan, el comandante de la compañía, fue el primero. Sus pasos firmes pero rápidos simbolizaban su entusiasmo por la siguiente batalla. Veterano centenario que se enfrentó a innumerables Xenos, este guerrero silencioso personificaba a toda la 8 Compañía. Desde el regreso del primarca, todos los Warhounds se habían transformado sutilmente, dejando atrás su carácter volátil e irritable para convertirse en guerreros silenciosos y feroces. Parecía como si la sed de sangre que antaño luchaban por reprimir bajo la estricta disciplina se hubiera saciado invisiblemente, o quizás absorbido por la mente del primarca. Tras aterrizar en la nave donde se encontraba el primarca, Khan sintió una calidez familiar que volvía a llenar su corazón, y todos los impulsos sanguinarios que lo habían sumido en la lucha se desvanecieron en ese instante. La fuerte conexión de sangre conectó sus corazones con los veteranos que lo rodeaban. Khan sabía que esta calidez y conexión provenían de su primarca, los hijos de las montañas. Sí, una verdadera conexión espiritual. La razón por la que los astartes de los hijos de las montañas se habían vuelto cada vez más silenciosos era porque ya no necesitaban hablar para comunicarse. El océano omnipresente de la mente de la madre genética contenía sus pensamientos, y experimentaban una seguridad sin precedentes que incluso se remontaba a sus recuerdos como humanos, como el consuelo de acurrucarse en los brazos de una madre. Sintiendo el calor que parecía capaz de curarlo todo, el ritmo rápido de Khan pareció disminuir ligeramente. Por eso luchó. Pensó para sí mismo, y las voces apasionadas de sus compañeros, ocultas bajo sus exteriores habitualmente silenciosos, también llegaron a sus oídos. Bienvenidos de nuevo, hermanos. Una vez más, han ganado una porción de la gran gloria para la madre. Gracias por su arduo trabajo. Mientras el sonido de pasos pesados y la voz honesta y familiar del corazón resonaban lentamente, Khan supo quién era el Astartes sin tener que mirar la servoarmadura de centurión que mostraba su identidad. Era Magón, centurión de la 18 Compañía. Su voz interior era tan sincera que ni siquiera la pesada armadura de centurión que vestía pudo reprimir su ardiente corazón. Gracias, hermano Margo. Le trajimos a mamá un destructor enorme como trofeo. ¡Qué noticia tan maravillosa! Otro trozo de la carne inmunda del reino inhumano ha sido desgarrado por tu afilada hacha. Madre estaría orgullosa de la 8ª Compañía de Asalto y de ti, hermano Khan. Esto no es nada, hermano mago. Esta ignorante y débil nación alienígena puede ser vulnerable, pero su número es casi infinito. Aún estamos muy lejos de la gran conquista de madre, y todos debemos esforzarnos por lograrla.
El saludo entre ambos concluyó con la humilde y sincera voz de Khan. Era evidente que al capitán de la 8 compañía no le importaban sus brillantes logros, algo completamente distinto de su anterior ansia de gloria. En casi un centenar de operaciones de abordaje contra naves alienígenas, los logros y la gloria de este experto de guerra y ahora hijo de las montañas son incuestionables. Sin embargo, Mago comprendía plenamente el estado de ánimo de Khan. A pesar de su glorioso historial, este orgulloso guerrero ya no anhelaba la gloria superficial para calmar el vacío de sus corazones. Su entusiasmo y emoción por el regreso del primarca se habían convertido en un aire insaciable contra los inmundos alienígenas. No había nada más noble que ser la espada de una madre y entrar en batalla. Desde el regreso de Elaine, casi todos los astartes habían encontrado la redención en sus corazones. En los días en que fueron redimidos por el primarca, la impulsividad y la irritabilidad de sus corazones se calmaron gradualmente, y sus impulsos caninos hallaron una paz sin precedentes en el magnífico y apacible océano del corazón de su madre. No seas modesto, hermano mío. Tus victorias ya son inmensas. Ninguna otra compañía puede igualar tu ferocidad y celo, pero sus logros son igualmente valiosos. No hace mucho, mensajes astropáticos de naves de reconocimiento trajeron la noticia de que este inmundo imperio alienígena se está agotando gradualmente por nuestra invasión y estrangulación. Su flota, tan numerosa como langostas, se está reduciendo gradualmente a un nivel aceptable. A pesar de esto, nuestra flota aún carece de la fuerza suficiente para enfrentarlos directamente. Sin embargo, han comenzado gradualmente guerras a pequeña escala en varios mundos alienígenas inmundos, y madre también nos ha llamado. Hermano Khan, por eso estoy aquí. Los colmillos que preocupaban a la madre han sido arrancados. Los débiles enemigos ahora solo se atreven a acurrucarse y temblar en su sucio mundo alienígena. Esas sucias flotas alienígenas ya no se atreven a merodear libremente por la zona estelar. La guerra que hemos estado esperando se acerca. Había una emoción indescriptible en la voz sincera de Mago. Khan podía sentir claramente el entusiasmo del centurión ondeando en el mar de almas, al igual que los varios veteranos de la 8ª compañía que estaban detrás de él, acalorados y emocionados. Lo mismo con Khan. Tras reunirse con su primarca, los sabuesos de guerra anhelaban traer la victoria y la gloria a su madre. La ferocidad y la locura que albergaban no se habían desvanecido al aparecer. Los meses de lucha contra el enemigo habían despertado por completo su salvajismo. Casi cada vez que abordaban una nave, no encontraban supervivientes, ni siquiera en barcos de esclavos humanos que aún merecieran la pena. Habían esperado demasiado tiempo por esta guerra. Nacieron para ser perros de guerra, las espadas del emperador para la conquista galáctica. Anhelaban una guerra que traería gloria al imperio humano. Sin embargo, los hijos de la montaña nunca revelaron su ferocidad inherente. Tras la promulgación de las nuevas leyes de hierro de la Legión, ningún Astartes exhibió su salvajismo y ferocidad fuera del campo de batalla, ni siquiera en el calor del foso de duelo. Porque estas cadenas son los grilletes que usan para restringirse, los grilletes con los que se restringen para no preocupar a la madre de los genes. Nunca se han quejado de esta nueva regla de hierro que se implementó rápidamente en la Legión. Los sabuesos de guerra son una legión leal que nace con un alto grado de obediencia a la disciplina militar. Una ferocidad excesiva solo les traería bajas innecesarias y también haría que Elaine se preocupara por su descendencia. El primero es la conciencia que tienen los perros de ser las espadas afiladas del emperador, mientras que el segundo es la clave de sus cambios. A pesar de todo, se habían transformado. Los sabuesos de guerra, antaño temidos por los civiles en innumerables campos de batalla, habían acallado sus afilados colmillos. Su locura y ferocidad aún eran toleradas y aceptadas por su madre, al igual que los necrófagos que antaño rondaban el campo de batalla, convirtiéndose en los nobles ángeles sangrientos tras ser abrazados por Sanguinius. Los hijos de la montaña de hoy han canalizado unánimemente su sed de gloria y su ansia de lucha en admiración por Elaine. Cuando los antiguos perros de guerra sintieron el tierno abrazo de la madre genética para llenar el vacío que se ocultaba tras su otrora orgulloso deseo de gloria, uniendo sus corazones, prácticamente no hubo enemigo capaz de enfrentarse a los hijos de la montaña. La ferocidad y las divisiones de sus corazones se disiparon por completo en los brazos de su madre, y estos hermanos de batalla se convirtieron en verdaderos hermanos unidos por la sangre. Sí, los problemas que preocupan a algunos veteranos definitivamente no sucederán. El vínculo mental de Elaine los ha vinculado con los nuevos reclutas de Nucería, y todos los astartes de la Legión de los Hijos de la Montaña, que se ha expandido a casi 20.000, tienen una estrecha hermandad entre ellos.
La recién nacida 12ª Legión es una enorme familia compuesta principalmente por primarcas, con una relación cálida y cercana. Los veteranos, que simbolizaban a los hijos mayores, tenían todos un patrón de fondo liso de arena roja en sus pesadas armaduras de hombros, con los ejes gemelos del primarca conocido como padre de sangre e hijo de sangre agregados al fondo. Los astartes recién nacidos, que simbolizaban al segundo hijo, fueron tatuados con un patrón de hacha retorcida llamada Libertad, un arma que Elaine había usado durante su tiempo en Nucería. Ahora, la sangre une al hijo mayor y al segundo, permitiéndoles vivir juntos en los tiernos brazos de la madre de los genes, sin barreras entre ellos. Ambos son sabuesos de guerra e hijos de las montañas, y no se resisten a ninguna de las dos identidades. Sea cual sea el pasado de estos astartes, lucharán codo con codo por su madre y el imperio de la humanidad. Solo cuando su dulce madre lo exige, los perros de guerra vuelven a mostrar sus dientes, antaño afilados y feroces, contra sus enemigos. Y las pupilas profundas y doradas del primarca reflejaban el extraño, raro y magnífico cielo estrellado que tenía ante él. En medio de los deslumbrantes cielos estrellados del sector Maelstrom, salpicado por la luz deslumbrante de las estrellas moribundas, el acorazado clase Reina Gloriosa, símbolo de la majestuosidad del imperio humano, parecía empequeñecido por este magnífico espectáculo. Al mirar la escena frente a ella, la crisis familiar y la astucia le recordaron a Elaine la época en que todavía estaba luchando contra los nobles en Nucería. A los ojos de aquellos jinetes de alto rango que controlan la magnífica tierra de arena caliente, el santo bárbaro que se eleva desde las montañas sin duda será su interesante juguete y no valdrá la pena mencionarlo. Sin embargo, las tribus, forjadas en la interminable crudeza del invierno, nunca fueron tan débiles como creían los jinetes de alto rango. Su voluntad, templada por el viento y la nieve, era invencible. Su exterior salvaje ocultaba un potencial sin igual. Llevados al límite por los nobles de la arena roja, no tenían escapatoria. Destrozados por la antigua tecnología de la era de los conflictos, los hijos de la montaña habían llegado a su última defensa. Cualquier tribu que no hubiera estado a la altura del desafío ya había caído en el abismo. Entonces apareció Elaine. Era un ser imponente, la encarnación de una fe desesperada que se extendía a través del viento gélido. Nadie cuestionaba sus orígenes ni sus causas, y su mera existencia simbolizaba la voluntad de los descendientes de las montañas. Hoy, la Santa del Invierno lidera a estos habitantes de las montañas, que una vez fueron llamados bárbaros, y a los esclavos de la arena roja intimidados y oprimidos, y pone todos sus esfuerzos en derrocar a las fuerzas aristocráticas de todo el planeta. Esta es una historia muy familiar. Y Elaine sintió lo mismo, solo que esta vez, ella fue la que se salvó de la desesperación sin fin. En el pasado, justo cuando buscaba las tribus y clanes templados por el frío invierno en las montañas cubiertas de nieve, el Señor de la Humanidad encontró a su hija, que sufría bajo la mirada de los dioses, en el mar de almas en el cielo más alto. La majestuosa luz del emperador, como una luz solar deslumbrante, se extendió al alma joven que se desintegraba gradualmente, reparando todas las barreras del conocimiento y la mente malditos de Elaine, y brindándole el poder y la responsabilidad del primarca. Al igual que la gente de Nucería que fue completamente liberada, la chica de otro mundo finalmente tuvo una verdadera nueva vida en ese momento. Desde entonces, Elaine ha estado siguiendo el ejemplo del Señor de la Humanidad que conoció y avanzando según su camino. Como una niña de otro mundo, en el momento en que fue salvada por el Señor de la Humanidad, comenzó a tener infinitas fantasías y dependencia de ese lejano y gran hogar llamado Imperio Humano. A diferencia de los demás primarcas recuperados, Elaine nunca había regresado a su antigua patria, Terra, el mundo natal y cuna de la humanidad. Aunque sabía que eventualmente regresaría, no era ahora. Además, aparte del Señor del Lobo Lunar, quien vino a enseñarla y guiarla en muchos asuntos relacionados con el Imperio Humano, nunca había conocido a sus otros hermanos primarcas. Porque una gran expedición la espera. Una vez mortal, valora la responsabilidad que conlleva este poder divino más que cualquier verdadero primarca. Tras ser salvada por el Señor de la Humanidad, dejó atrás todo rastro de su pasado mortal y se dedicó a servir al imperio de su padre, lo que incluyó confiar en el talento del primarca para mejorar considerablemente el conocimiento médico y el desarrollo teórico del imperio, absorber constantemente conocimiento sobre la guerra durante su tiempo de estudio con su hermano Horus, e incluso aceptar y acoger a los herederos astartes que compartían su sangre genética.
Aunque estaba un poco angustiada por las bajas sufridas por los sabuesos de guerra en el pasado por la gloria vacía, intentó minimizar las bajas que pudieran ocurrir en incontables batallas futuras mediante su propia rectificación y ajustes. Podría decirse que los arrepentimientos de sus recuerdos pasados le dieron una actitud muy especial hacia los perros de guerra, o podría decirse que desconfiaba de la futura corrupción del dios de la sangre. Pero sin importar la razón, Elaine siempre tuvo una fe apasionada en esto. Sí, todo es para la gran expedición de nuestro gran padre. Elaine podía ver claramente que bajo el magnífico cielo estrellado frente a ella no solo se escondía la amenaza del imperio alienígena, sino también la crisis alienígena e incluso las violentas olas del mar de almas se podían ver por todas partes, como un vórtice de muerte brotando de un profundo agujero negro, haciendo que el espacio profundo del campo estelar lleno de innumerables muertes y crisis exudara un sinfín de misterios. El futuro está destinado a estar lleno de crisis impredecibles. Todo lo que podía hacer era seguir el ejemplo de su padre, que brillaba como el frío sol, y prepararse para cualquier futuro potencial o posible. El futuro es una costa a la vista, pero en el camino se avecinan innumerables crisis potenciales difíciles de prever. Entre ellas se encuentran feroces monstruos submarinos que devoran personas, la impredecible brisa marina y los arrecifes invisibles. Aunque tenía un mapa de navegación llamado Recuerdos de Otro Mundo, Elaine nunca tuvo la confianza para controlar la navegación. Porque cuando llegó al muelle con orgullo, dispuesta a zarpar basada en su experiencia de este viaje, inmediatamente fue arrastrada bajo el agua por las furiosas olas de la orilla y presenció con sus propios ojos la punta del iceberg de esos monstruos de las profundidades marinas. Esto es algo contra lo que el conocimiento no puede luchar. A pesar de que fue rescatada del peligroso fondo submarino por un viejo y hábil marinero, esta experiencia se ha convertido en una cicatriz en su corazón y ha quedado impresa en la mente del joven marinero. En ese momento, combinado con la ópera espacial representada por recuerdos pasados, Elaine comprendió verdaderamente la grandeza del coraje del Señor de la humanidad para luchar contra el caos y su infinito amor por la raza humana. La compasión casi maternal de Elaine y su tolerancia hacia su descendencia genética también provienen de la humanidad y el amor paternal mostrado por el Señor de la humanidad hacia su hija con un pasado de otro mundo. Todos tienen situaciones similares y situaciones actuales, pero Elaine una vez salvó a los esclavos oprimidos por la nobleza de la Arena Roja, mientras que el emperador quiere salvar a los humanos que son oprimidos y acosados por toda la galaxia. Los amables y agudos ojos dorados parecían trascender el tiempo y el espacio, y las miradas de padre e hija parecían estar entrelazadas en ese momento. Vete, hija mía. Él dijo. En sus ojos, Elaine vio una guerra tan cruel que no podía describirse con palabras. Innumerables humanos, sumidos en la oscuridad, encontraron la muerte en el agotamiento y la desesperación. Las tiernas y pequeñas vidas, preciosas, fueron consumidas por las llamas furiosas de la guerra. La moral y la humanidad fueron abandonadas en ese instante. Rugidos y gritos llenaban el magnífico cielo estrellado ante los ojos del primarca. El parpadeo moribundo de las estrellas moribundas simbolizaba la historia arruinada de hace miles de millones de años. La magnífica gloria quedó envuelta en una niebla gris en ese instante. La desesperación sin fin se está extendiendo por esta galaxia. Profundo y oscuro, magnífico y vacío. ¿Todo esto realmente tiene sentido? Ella no sabía la respuesta. El primarca contempló el infinito cielo estrellado frente a ella, el rugido del motor de disformidad despertó su conciencia del imperio. Al mismo tiempo, innumerables emociones y estados de ánimo intensos se agitaban en el alma del primarca, que estaba tan serena como un lago. Sin embargo, la fuente de estas intensas y profundas emociones no era ella misma, sino decenas de miles de astartes de la legión de los hijos de las montañas. Las almas de estos semidioses, descendientes de sus genes, ahora habitaban en el mar del corazón de Elaine. Su antigua ferocidad y fanatismo como perros de guerra fueron plenamente aceptados en el apacible y sereno corazón del primarca. En consecuencia, la dulzura de Elaine, capaz de conectarlo todo, también se extendió por los corazones de estos astartes. La esencia del primarca comenzó a influir gradualmente en estos guerreros, antaño feroces y disciplinados, y comenzaron a volverse silenciosos y entusiastas. Al igual que los hijos de las montañas que Elaine había liderado en Nuquería durante décadas, la sangre y el calor los unían. Ahora es el momento de probar el filo de la espada del hijo de las montañas. Una verdadera guerra está a punto de comenzar. Y en la era de conflicto que se extendió por varios miles de años, el conflicto y la ignorancia proyectaron una sombra de desesperación sobre el futuro de la humanidad.
Las persistentes nubes oscuras siempre se cernieron sobre esta raza que una vez poseyó una gloria incomparable. El pasado y el futuro se separaron en ese momento, y nadie sabía a dónde los llevaría el futuro. Y el emperador de la humanidad apareció en esta hora más oscura. Trajo paz y verdad a la humanidad desesperada, y trajo destrucción a innumerables seres alienígenas y caóticos. Salvó la cuna de la humanidad, el planeta natal Terra, del caos de las luchas de los señores de la guerra, y los mundos perdidos, una vez ricos y preciosos, fueron reconquistados bajo su caballería de hierro. Como la humanidad sufriente de todo el sistema solar, los gritos desesperados que se extendían por las estrellas no cesaban. Oraban constantemente con devoción, invocando al Dios de la humanidad, quien debería existir en los cielos supremos, para su liberación y salvación. Aunque desconocían la existencia del emperador de la humanidad desde el principio, aunque ignoraban por completo la verdad del imperio naciente, las innumerables oraciones devotas reunidas en los cielos supremos parecían haberse transformado en un dolor insoportable. Pero el emperador tomó la iniciativa. En medio de los agudos y dolorosos lamentos que se extendieron por casi toda la galaxia, el Astronomicon de Terra iluminó el alto cielo, donde la furiosa tormenta se estaba disipando gradualmente. La ruta perdida se ha reabierto en este momento, y la brillante antorcha estelar guía al nuevo imperio humano en este mar oscuro. También parten de nuevo de este antiguo planeta natal humano y se embarcan en un gran viaje hacia el mar estrellado. Sin embargo, cualquier nave que navegue por él puede ver claramente, a la luz deslumbrante del Astronomicon, una pesada responsabilidad que nadie puede soportar. Cualquier alma resiliente se quebrantará por ella, y una simple mirada aterrorizará el dolor que casi desborda. Es la pesada responsabilidad que solo pertenece al Señor de la humanidad. Para que la humanidad pudiera volver a ascender al cielo estrellado, el gran rey en el trono dorado forjó una espada afilada sin igual. Forjada a través de interminables guerras brutales, esta espada apuntó a las innumerables patrias humanas en el cielo estrellado. Ha surgido una imagen magnífica que seguramente reescribirá el destino de la humanidad. Ese fue el comienzo de la Gran Cruzada. Rompió las cadenas de la superstición y liberó a millones de mundos del dominio de tiranos y llenos asesinos. Trae esperanza de renacimiento a la humanidad. Y el magnífico ariete atravesó gradualmente el velo de disformidad de Punta Mandeville, y un majestuoso acorazado de clase reina gloriosa emergió lentamente de las olas de color púrpura pálido que se cernían sobre las grietas del cielo más alto. Era el buque insignia de la 12 Legión, el Resolute Resolve. Tras ellos, venían cientos de grandes cruceros, destructores y flotas de transporte de diversos tipos del Imperio Humano, así como la flota expedicionaria del Mechanicus. Una flota magnífica, suficiente para cubrir el cielo, y el sol apareció en ese instante. En este momento, el olor a hierro, sangre y pólvora persiste en este espacio muerto, y una gran guerra está a punto de comenzar. Innumerables cadáveres congelados y naves espaciales destrozadas flotan en silencio. La sangre y los electrolitos, solidificados en cristales de hielo, simbolizan la desaparición de las vidas retorcidas y sucias de los extraterrestres. Las extremidades y los órganos internos rotos son arrojados a las profundidades del cielo estrellado. Los gritos de socorro, antes agudos, aún se guardan en el comunicador y se reproducen en bucle. Las abolladuras del impacto y las marcas de abordaje por toda la cubierta destrozada del naufragio espacial simbolizan la existencia de la persona que exterminó a todos estos extraterrestres. Esa es sin duda la espada más afilada de la Gran Cruzada, los Astartes. Como espada y centinela de la 13 Flota Expedicionaria, las barcazas de batalla de los Hijos de las Montañas habían estado esperando en Punta Mandeville, en el sector Golgotan, durante mucho tiempo. Atravesaron el pesado escudo de vacío de la resolución resuelta de velocidad constante y lenta y se reincorporaron a la flota expedicionaria. A varios años luz de este campo estelar extinto se encuentra el objetivo de su expedición. La región estelar de Golgotan, ubicada en los alrededores del Gran Vórtice. Existió en la era de los conflictos y alberga el oscuro mundo forjador de Salem, que preserva el preciado STC. Como reliquia de la era de los conflictos, Salem se ha convertido sin duda en la región más desarrollada de este campo estelar, lleno de caos y muerte. Innumerables alienígenas codician este planeta revestido de metal, y el odio y la guerra nunca han estado lejos de cada rincón. El paganismo mecánico, que ha luchado por sobrevivir en él durante mucho tiempo, es la organización que ha solicitado ayuda al imperio en esta ocasión. Innumerables datos provenientes de Marte muestran su difícil situación actual. La invasión de los orcos y alienígenas casi obligó a sus actividades a extenderse a la superficie metálica.
Incluso el imperio alienígena Hermandad de la Destrucción, atrincherado en los confines del Gran Vórtice, está interesado en el conocimiento y el legado que poseen. Pronto, el pánico comenzó a extenderse entre el paganismo mecánico. Es obvio que si persisten en su arrogancia, sus vidas y su valiosa tecnología serán destrozadas por el feroz ataque alienígena, y todo el conocimiento ancestral, cuidadosamente protegido por incontables generaciones de sabios mecánicos, será quemado en el mar estrellado. No habrá racionalidad en este salvaje campo estelar. Así pues, usaron la antigua banda de frecuencia de comunicación para contactar con Marte y el mundo forjador de Anvis, y enviaron una solicitud de ayuda al Imperio Humano, cuya influencia se expande. Incluso si el precio es su valiosa lealtad y tecnología, ante la amenaza de la vida y la barbarie, estos precios se han vuelto insignificantes. Ya estaban familiarizados con el salvajismo y la crueldad del sector de Golgotan, y tenían una premonición de que ese día se aproximaba. Espero que puedas mejorar tu eficiencia. Nuestras defensas serán derrotadas por completo en 31 días estándar marcianos. Eso es más que suficiente. Por lo que he oído, el número de flotas de esos bastardos inhumanos se ha reducido de 2031 a 861, dejándolos con muy pocos efectivos restantes para un combate directo aceptable. El buque insignia de la 13 Flota Expedicionaria ya ha pasado Mandeville Point. La fría voz del Hotel S. Lin respondió metódicamente a la otra parte en el canal de comunicación. Aunque estos paganos mecánicos parecían impacientes, la capitana no reveló más información, sino que simplemente dejó que la voz ronca y llena de ruido electrónico de la otra parte se quejara en el canal de comunicación. Por el Omnisia, desearía que fueras un poco más eficiente. Por supuesto. Ya nos hemos saltado al menos 42 mundos que el Imperio Humano podría reconquistar, solo para sofocar la flota de los inhumanos, que es tan numerosa como langostas, y llegar directamente a Salem. Durante este periodo, todos los suministros perdidos por la 13 Flota fueron asumidos por la herejía mecánica. Ustedes realmente son un grupo de vampiros que no saben tener hambre. Gracias por el cumplido. Después de informar a la otra parte de la situación actual y la compensación de que los paganos mecánicos serían asignados a la 13 Flota en el futuro, Saleh encerró el canal de comunicación. Lentamente, revisó las docenas de informes de batalla cargados por las barcazas de batalla que se habían reincorporado a la flota expedicionaria. Los miró brevemente y vio que la mayoría de ellos eran sobre el abordaje. A estos ángeles de la muerte les gusta cada vez más subirse a bordo de los barcos. Salem pensó que, aunque los perros de guerra que conocía disfrutaban peleando en fosos de duelo y participando en equipos de asalto en campos de batalla de alta intensidad, no estaban entusiasmados con las operaciones de abordaje. Y a diferencia del pasado, estos datos, que simbolizaban una masacre sangrienta, no contenían informes de bajas de alto nivel. Lógicamente, si se llevara a cabo una misión de reconocimiento en este peligroso campo estelar, debería haber abundante información sobre daños en combate. Actualmente, solo hay unas pocas solicitudes de reparación para la servoarmadura MK2. Estos astartes cada vez más silenciosos parecían cada vez más alejados de los perros de guerra que ella conocía. Después de todo, su nombre actual es los Hijos de la Montaña, y su primarca también es ese. Al mirar la insignia de honor de la mano ensangrentada que estaba muy visible en su escritorio, Salem pareció recordar algo. En el cruel campo de batalla del mundo alienígena llamado Noxendak, Salem tuvo el honor de presenciar la figura heroica del Señor de la Humanidad en el campo de batalla. Cuando la capitana recordó la figura alta y roja que estaba parada en lo alto del puente. Tan majestuosa como cualquier figura dorada que hubiera visto jamás. Y bueno. Al leer los numerosos parámetros transmitidos desde el auspicioso instrumento, el sacerdote técnico llamado Red Hack suspiró, su ronca y vieja voz mecánica revelaba su estado de ánimo melancólico. Él es el sacerdote técnico que acaba de comunicarse con la capitana del Resolute Resolve, la persona a cargo del mundo Forja de Salem y el fundador del culto mecánico que envió una solicitud de ayuda a la lejana patria de Marte. Su figura encorvada se acentuaba con su sencilla túnica carmesí. Cables densos y componentes mecánicos habían reemplazado la mayor parte del tejido vivo de su cuerpo envejecido. Los diversos informes de investigación, antaño invaluables, ahora estaban esparcidos por el suelo como papel usado, reemplazados por volúmenes de registros de guerra repletos de cálculos. El anciano sabio estaba preocupado por su futuro. Es evidente que el conocimiento ancestral enterrado bajo este planeta está en peligro.
El bárbaro imperio alienígena está constantemente forzando las puertas herméticamente cerradas de la racionalidad, y el preciado tiempo se vuelve cada vez más escaso tras innumerables cálculos minuciosos. Aunque los refuerzos de mundos distantes están en camino, la situación sigue siendo sombría. Esa escoria inhumana de la Hermandad de la Destrucción ataca constantemente las defensas del mundo Forja de Salem. La vasta flota que cubre el cielo y el sol rodea este planeta metálico como un enjambre de abejas. Los conjuntos de artillería y los escudos de vacío que estos paganos mecánicos usaban para la defensa aérea fueron quemados por la incesante lluvia de hierro. Como precio, la carne y sangre inmundas de los inhumanos y los componentes mecánicos cubrieron casi toda la superficie de la Tierra, así como las esporas de los orcos. Si Omnisia lo bendice para que sobreviva después, Red Hack sin duda limpiará este planeta a fondo. Pero ahora, los pocos pedazos que quedan de su cerebro están llenos solo de ansiedad, y la ofensiva cada vez más feroz del Imperio Inhumano está acortando constantemente el límite de tiempo que ha calculado. Red Hack solo podía rezar para que estos refuerzos desde su tierra natal en el sistema solar llegaran rápidamente. Debido a que el culto mecánico ha perdido completamente el control del planeta, los suministros y servidores se consumen constantemente en la guerra interminable, e incluso las comunicaciones vitales han sido prácticamente cortadas. Si esto continúa, Salem definitivamente no durará ni un mes marciano estándar. Y, sin embargo, la situación real era algo diferente de lo que Red Hack había imaginado. Idiotas. ¿De verdad dejaron pasar a esos invasores por el punto de anclaje sin problemas? ¿No saben que es nuestra única salida? En el trono hecho de diversos aceros y máquinas desconocidas, el emperador rugió con furia contra sus súbditos inhumanos. Como rey del imperio inhumano que una vez conquistó toda la zona estelar de Golgotan, sabía que el único punto de anclaje estable en esta caótica corriente de aire de tormenta de disformidad, al que el imperio humano llamaba punto Mandeville, sería su única posibilidad de supervivencia frente a enemigos desconocidos. Pero, mi señor, esos invasores son realmente demasiado extraños, nuestras flotas de patrulla han perdido contacto una tras otra. Nuestro imperio ya tiene muy pocas flotas para controlar su territorio, y las flotas que quedan simplemente no son suficientes, ¿no es suficiente? Son 200 malditos barcos. Además, desde que empezaron a invadir mi territorio, hemos perdido la mitad de nuestra flota. Y ni siquiera sabemos de dónde salieron, qué tontería. Su Majestad, al menos aún podemos conservar este planeta, hemos obligado a esos petroleros a refugiarse bajo tierra. Estoy seguro de que pronto podremos obtener la tecnología ancestral que se esconde bajo sus cadáveres. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Esperar a que esos invasores aplasten nuestra flota restante en este planeta de metal tan árido que ni siquiera nuestros hermanos orcos pueden establecerse allí? Sonidos electrónicos furiosos y desquiciados resonaban en la sala vacía. El rey del imperio alienígena desahogaba su ira contra sus cobardes e incompetentes subordinados, y había un rastro de profunda desesperación en su ira. Sí, este imperio alienígena llamado la Hermandad de la Destrucción se ha visto obligado a vivir una situación desesperada por esos invasores desconocidos. Inicialmente, la Hermandad de la Destrucción, que controla casi el 90% del sector Golgotan, puso la mira en el antiguo mundo Forja de Salem. Su deseo de tecnología desconocida impulsó a los alienígenas a declarar la guerra contra este mundo. Creían que esta guerra sería similar a las miles de guerras que habían librado para conquistar este sector, y que podrían conquistar fácilmente el planeta con sus vastas y majestuosas flotas. En realidad, esos paganos mecánicos transformaron este planeta en un mundo fortaleza. Infinitas defensas aéreas y escudos de vacío mantuvieron a raya a los esbirros del imperio alienígena. La misión de conquistar este planeta pasó de ser una simple conquista a una brutal guerra de desgaste. Estos alienígenas, con la locura en la sangre, se negaron a rendirse. Saquearon incontables recursos y mano de obra del mundo humano en toda la región estelar. Estos esclavos humanos, que habían estado bajo su control durante miles de años, desempeñaron un papel clave en esta guerra. Eran los esclavos alienígenas y carne de cañón de los nobles alienígenas. Innumerables vidas y naves de guerra fueron arrojadas a este planeta metálico sin aire como si fueran consumibles. Los sistemas de defensa aérea, esparcidos por todo el planeta, arrojaban lenguas de muerte constantemente. Aunque el vacío no podía transmitir los dolorosos rugidos y lamentos de billones de esclavos alienígenas, la alfombra de carne y sangre que gradualmente se extendía por el planeta también extendía una atmósfera de muerte.
Bajo la rápida y sangrienta destrucción, incluso el poderoso sistema de defensa aérea del paganismo mecánico, suficiente para derrotar a miles de flotas, fue gradualmente erosionado y consumido. El poderoso imperio inhumano intensificó su sangrienta y cruel ofensiva, hasta que la población de docenas de mundos esclavistas fue devastada por su crueldad. La lluvia de hierro, cargada con mercenarios orcos y cápsulas de lanzamiento de guerreros inhumanos, fue lanzada a la superficie con furia. El alcance de las actividades de esta antigua organización llamada paganismo mecánico en la superficie se vio continuamente erosionado. Al igual que las docenas de mundos que este poderoso imperio inhumano había conquistado en los últimos 1000 años, este planeta muerto, con innumerables secretos ancestrales, eventualmente sería sometido a su dominio. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Invasores desconocidos aparecieron en este campo estelar que había estado controlado por el Imperio Inhumano durante casi 1000 años, pero la Hermandad de la Destrucción no sabía nada de su existencia. Solo sabían que una flota de patrulla tras otra perdía contacto entre gritos y comunicaciones desesperadas, y estos enemigos, como feroces chacales, estaban cazando a las fuerzas del Imperio Inhumano. El pánico y la impotencia llenaron repentinamente todo el imperio, y no podían hacer nada al respecto. Era como si estuvieran presenciando una boca glotona desde la oscuridad exterior del dominio devorando constantemente su carne y sangre, y el sonido aterrador de huesos masticando y carne aplastada se acercaba lentamente a sus oídos. La única forma de sentirse seguro es reunir las flotas que una vez sirvieron como símbolo de la fuerza del imperio inhumano dentro del rango visible, que está alrededor del mundo forja de Salem que el emperador está conquistando. El precio que pagaron fue que perdieron por completo el control de toda la región estelar de Golgotan, y una enorme sombra desconocida se acercaba lentamente. Obviamente, este pequeño imperio alienígena, que vivía en un rincón del Maelstrom, nunca se había imaginado por qué los mundos que conquistaron tenían una raza llamada humanos. En el vasto vórtice del bloqueo informativo y la barbarie, nunca habían oído el nombre del imperio humano que había resonado en toda la galaxia. En su afán por optimizar el tiempo y la eficiencia de la Gran Cruzada, los conquistadores de Terra ignoraron temporalmente esta región estelar árida y caótica. Sin embargo, a medida que el territorio humano continúa expandiéndose por la galaxia, esta región estelar, antaño llena de páramos, acabará encontrando su destino: ser reconquistada por los humanos. A diferencia del inquieto Red Hack y el enojado emperador, la inminente guerra no infectó la mente de Elaine. El primarca estaba sentado en una silla que no se ajustaba a su alta estatura, estudiando el informe de batalla subido por el capitán Sharin. Sin bajas, un informe de batalla satisfactorio. Aunque el ejército de este imperio inhumano es enorme, su naturaleza débil y su temperamento vil no pueden competir con la espada más afilada del imperio. Los Astartes son, sin duda, un oponente desesperado para estos alienígenas. Tras semanas de reconocimiento y caza, han cortado la mayor parte de los suministros y las comunicaciones del planeta, y la posibilidad de un tira y afloja quedó descartada desde el principio. Aparte del gran ejército reunido en Salem, los otros planetas controlados por la Hermandad de la Destrucción podrían ser fácilmente recapturados por unos pocos equipos de Astartes. Además, estos alienígenas no eran capaces de enfrentarse realmente a la 13ª flota. Sus naves capitales no eran rival para los cruceros del Imperio. Pero, ¿no hemos subido ya demasiadas veces? Al mirar los registros de embarque, que eran muy raros en el pasado pero se han vuelto numerosos recientemente, Elaine frunció el ceño ligeramente. Parece que después de su regreso, sus descendientes de repente se enamoraron del embarque. Crujido, crujido. La temblorosa silla de madera de alta gama parecía crujir constantemente a medida que el estado de ánimo confuso de Elaine cambiaba. Obviamente, aunque la silla era espaciosa para una Astartes, el material era de origen desconocido y precioso, y su dureza era incluso comparable a la del acero plástico, resultaba un poco lamentable para el extraordinario cuerpo del primarca. Sin embargo, no le desagradaba la silla, que era uno de los muchos regalos preparados para el primarca por antiguos perros de guerra. Pero el tamaño es realmente un poco pequeño. Elaine pensó para sí misma, sintiendo el asiento casi deformado por sus anchas caderas. ¿Qué piensas sobre esto, Cam? En lugar de centrarse en asuntos sin importancia, dejó lentamente la información de combate y lanzó una mirada algo confundida al comandante de la 8ª compañía no muy lejos. No tengo ni idea, madre. Quizás simplemente estén inspirados por la guerra inminente, o quizás deseen avanzar hacia la gloria que los hijos de las montañas deben recuperar.
Ante las dudas de la madre de Genes, Khan se mantuvo erguido, pero Elaine podía sentir claramente el latido parecido a un pulso escondido en su corazón. Obviamente este es otro niño al que le gusta unirse al equipo. Esto confundió aún más a Elaine. Al fin y al cabo, los sabuesos de guerra solían desplegarse como tropas de asalto en campos de batalla de alta intensidad, pero bajo su estricta disciplina militar, sus antiguas reglas de operación se inclinaban más hacia los guerreros de hierro actuales. Luchaban desesperadamente en asedios brutales y sangrientos, usando vólteres y escudos de abordaje para avanzar continuamente por trincheras y campos de batalla. Aunque había combate cuerpo a cuerpo, no era tan importante. Esto es totalmente incompatible con su situación actual. Lo único que puede explicarlo es mi propio regreso. Elaine pensó. Y no, esto no tiene nada que ver contigo. Solo estamos deseando mostrarte y nuestros nuevos cambios. Como si percibiera los pensamientos y dudas en la mente de Elaine, la voz interior de Khan estaba ligeramente teñida de urgencia. Quizás, hijos míos. Aunque nunca he restringido sus intereses ni su disciplina militar, sí que han ido cambiando poco a poco. Quizás sea su naturaleza. Está en nuestra naturaleza obedecerte, madre. Si la muerte es tu voluntad, la cumpliremos. Nunca te transmitiré esa clase de voluntad, Khan. Cuídate tanto como yo te cuido. Tú eres el eterno señor de las montañas, madre, tu voluntad es más importante que nuestras propias vidas. Las pálidas pupilas doradas del primarca reflejaban la servoarmadura blanca y azul del hijo de la montaña. Los ecos espirituales de la conversación entre madre e hijo resonaban uno tras otro en el mar de las almas, y la tranquila y profunda superficie del agua se ondulaba gradualmente. El largo silencio en la habitación fue interrumpido por un suspiro. Eso es lo que me confunde, Khan. Elaine suspiró suavemente mientras miraba al capitán que había permanecido obediente y permanecido al lado del primarca a lo largo de incontables misiones de corrupción. Aunque aún no ha descubierto ninguna pista, pero según la historia oficial del conocimiento maldito, el destino escarlata velará por esta descendencia en un futuro cercano. Ella no quería en absoluto que el futuro de los devoradores de mundos se repitiera. ¿Somos más sanguinarios? Esto se explica por el conocimiento que nos transmitiste. Al fin y al cabo, la mejor comprensión del cuerpo humano se logra mediante el combate real. Al ver la melancolía y la voz en el rostro de la madre de Genes, Khan examinó de inmediato y con premura la negligencia en su intención recién expresada. En ese momento, el capitán de la octava compañía había perdido por completo su habitual apariencia silenciosa y feroz. El suave suspiro de Elaine interrumpió su explicación. No, no. Hija mía, y lo importante no es el proceso, sino el resultado. El resultado. ¿Te refieres a si nos contagiaremos de la sed de sangre del pasado de la novena legión? Podría haber sido mucho peor que eso, mucho peor, tanto peor que mi preocupación nunca me abandonó. Khan permaneció en silencio en respuesta al triste suspiro del alto primarca. Reflexionó sobre las batallas pasadas y los rumores de los sabuesos de guerra. Aunque habían cometido masacres indiscriminadas de civiles desleales, el estricto sistema de disciplina militar reprimió su brutalidad. Los rumores que circulaban en la sociedad no mencionaban las mutaciones genéticas de los sabuesos de guerra, las mutaciones de carne y hueso de la 15ª legión, la plaga de la 3ª legión. Estos extraños rumores prácticamente no tenían nada que ver con la 12ª legión. ¿Qué podría estar causando tanta melancolía a su gran y benévola madre genética? Khan sintió una confusión sin precedentes ante esto. Después de todo, por ahora, aparte del hecho de que a la mayoría de los astartes les gusta experimentar con las habilidades médicas que aprendieron de sus madres en sus enemigos, no ha descubierto ningún signo de crisis potencial en la 12ª legión. Khan. La madre de Genes susurraba su nombre, y Khan miró confundido los profundos y oscuros ojos dorados. ¿Crees en el futuro? ¿O crees que, como peón en una gran partida de ajedrez, tienes un destino casi ineludible? La nuez de Adán de Khan se movió ligeramente. Madre, la verdad imperial establece que cualquier predicción del futuro es superstición. No podía describir la sensación. Solo veía que las pupilas doradas de la madre de los Genes, antes deslumbrantes y encantadoras, ahora emitían una majestuosidad indescriptible. Y la profunda oscuridad que acecha bajo la superficie del océano del alma. En ella, Khan sintió la fría desesperación que parecía existir en las profundidades reales del mar. Lo sé, Khan. Pero, si ese día llega, no te dejaré irte de aquí, no dejaré que abandones a los hijos de las montañas, cueste lo que cueste.
Aunque el precio sea vuestra completa decepción en el Imperio. Los sonidos metálicos del choque continuaron resonando en el foso de duelo, mientras que la arena y la grava que volaban y las respiraciones pesadas resonaban en el lugar vacío. La víspera de la guerra ha comenzado, y el enfrentamiento directo entre la 13 Flota Expedicionaria y el Imperio Inhumano está a la vuelta de la esquina, pero la lucha en el foso de duelo nunca se ha detenido. En el foso circular de duelo, dos astartes luchaban con movimientos difíciles de percibir para la gente común. Sus cuerpos robustos, como los de semidioses, exhibían una velocidad aterradora e indescriptible. El enfrentamiento entre almas y voluntades continuaba estallando en el choque de espadas afiladas. Las chispas que saltaban constantemente simbolizaban su ardiente espíritu de lucha, generalmente reprimido. La multitud en las gradas simbolizaba su interés en esta lucha entre semidioses. Además de las tropas auxiliares mortales, también había muchos astartes entre ellos. Pero en ese momento, los rugidos y vítores habituales de los perros de guerra dieron paso al silencio. Observaron en silencio esta lucha, que también era bastante exquisita para ellos, y absorbieron las habilidades y estrategias que contenía. Porque quien luchaba en el foso de duelo era el Capitán Khan, de la 8 Compañía de Asalto. Era un campeón reconocido en toda la 8 Compañía y su capítulo. Su gloria en el campo de batalla lo hizo famoso en casi toda la 12 Legión. Hace poco, Khan fue ascendido por el primarca de los Hijos de las Montañas y se unió a la organización de guardia del primarca llamada la Mano de la Redención. Este duelo fue una prueba lanzada personalmente por el comandante de la Legión Greer para probar si Khan podía cumplir con su deber como los dedos de sangre de la Mano de la Redención, conocidos como las puntas de los dedos empapadas de sangre de la Gran Madre y la posición de guardia del primarca codiciada por muchos campeones del capítulo. Este es uno de los 8 grandes asientos de la guardia personal del primarca de la Mano de la Redención. Representa el honor de poder luchar codo con la madre de los genes en el campo de batalla en todo momento, y también representa la pasión de empapar de sangre las yemas de los dedos de la madre. Sin embargo, en ese momento, Khan no sentía alegría ni emoción por su meteórico ascenso de rango. Su mente se arremolinaba en pensamientos complejos y dudosos, tanto que ni siquiera sus habilidades de combate, habitualmente precisas y feroces, podían igualar los movimientos del comandante de la Legión, Greer. ¿Qué pasa, hermano? Tus acciones están teñidas de duda, puedo sentir lo que piensas. Como si percibiera la velocidad inusual de Khan, la voz interior de Grill llegó a los oídos de Khan con un matiz de duda. Las brillantes chispas del choque del metal iluminaron el rostro frío y resuelto de Khan. Aunque este silencioso guerrero estaba un poco confundido, sus habilidades de combate y movimientos eran incomparables. Greer, hay algo que no puedo entender, de nuestra madre. Con unos pocos suspiros imperceptibles, la voz de Khan y su rápida combinación regresaron a Greer. Quizás las palabras de madre no siempre sean fáciles de entender, al igual que el conocimiento biológico que impartió a la Legión, pero este no es el momento para que tengas dudas, porque mereces este honor, Khan. Era obvio que incluso este comandante de Legión de alto rango estaba feliz por el ascenso de Khan. Pero Khan parecía un poco melancólico al respecto. Las oscuras nubes que ondulaban en el mar de su alma simbolizaban sus complejas emociones, tan rápidas y poderosas como su salvaje ataque. Estoy encantada con esta responsabilidad, Greer. Mi madre me ha confiado esta responsabilidad, que habría encantado a cualquiera, pero en sus incomprensibles palabras, siento que también ha asumido responsabilidades inimaginables, no quiero ser una carga para mi madre. Dos espadas ásperas, cubiertas de huecos, chocaban entre sí con el agudo sonido de una explosión sónica. La fuerza desmesurada de cada una era como una bestia gigante, enviando ondas de choque por el suelo cubierto de arena y sangre del foso de duelo. La rápida lucha entre semidioses ya había deslumbrado a los mortales. Solo los astartes podían ver algunas pistas en este duelo aparentemente bárbaro, pero en realidad extremadamente preciso. Aunque Greer percibía la melancolía de Khan, su opinión difería de la suya. Así como su ataque veloz y preciso buscaba constantemente huecos en la defensa de Khan, sus ecos mentales, cada vez más furiosos, seguían resonando en los oídos de Khan. Si no quieres ser una carga para tu madre, entonces asume tus responsabilidades, Khan. Todo lo que ha soportado nuestra madre está más allá de nuestra imaginación, y ser la espada afilada frente a su objetivo es nuestro deber. ¿Entiendes, hermano mío? El estruendo de las colisiones resonaba en el foso de duelo como una tormenta. El antiguo campeón del capítulo retrocedía constantemente ante la afilada espada del comandante de la Legión.
Los rastros de sangre y dolor le recordaban al capitán la carga que debía soportar. Khan sintió en silencio el entumecimiento que emanaba de la empuñadura de la espada, así como el rugido de su corazón. La figura alta, pero un tanto solitaria, de la madre de los genes pareció reaparecer ante sus ojos, como si estuviera preocupada y pensando en el futuro, además de ser amable y reticente con su descendencia genética. Aunque el precio sea vuestra decepción en el imperio. La voz tranquilizadora y dulce de su madre resonó una vez más en los oídos de Khan. Estaba desconcertado y desconcertado. ¿Sería posible que en el futuro que su madre había visto, que él mismo se rebelara contra el imperio? ¿Cómo podría ser posible? Khan pensó para sí mismo, pero en su negación inmediata, gradualmente vio la melancolía en el rostro de su madre. ¿Qué significa ese tipo de melancolía? En el corazón de este Astartes crecieron un sinfín de dudas, que hicieron que Khan no pudiera evitar comparar la solitaria figura de la madre de Genes con su lealtad y entusiasmo por el imperio. La respuesta es indudable. Ambos siguen caminos paralelos y no hay diferencia de prioridad. Si traicionas a tu madre, traicionas al imperio. Si traicionas al imperio, traicionas a tu madre. Aunque en el corazón de Khan, la madre de los genes tiene una proporción ligeramente mayor, desde el principio, esta comparación carece de sentido. Porque, pase lo que pase, la legión de los hijos de las montañas es el hogar de Khan. Todos heredan la sangre de la madre de los genes y el sustento del emperador de la humanidad. No importa cuándo ni dónde, cuando Khan se convirtió en Astartes, su futuro solo consistía en expandir el territorio para la humanidad, y no había posibilidad de que tuviera segundas ideas. A menos que los caminos del imperio y de la madre se separen en una bifurcación del camino, Khan inmediatamente cortó ese pensamiento peligroso. Tras comprender que ya no debía pensar en tonterías, los movimientos defensivos de Khan recuperaron la precisión y la velocidad. El antiguo comandante de compañía, que dominaba el campo de batalla, regresó, y el filo de la espada recuperó la ventaja en tan solo unos asaltos. El feroz ataque desgarró la defensa del comandante de la legión como colmillos. Hasta que la espada del comandante de la legión quedó completamente rota. Al ver esto, Greer no sintió ninguna depresión por el fracaso, pero no pudo evitar sonreír. La mano de la redención os da la bienvenida, los recién nacidos dedos de sangre. Sí, este guerrero feroz y leal que está ante ellos es completamente capaz de asumir la gran responsabilidad de proteger a su madre genética. Afortunadamente he cumplido mi misión. Khan se arrodilló a medias frente al comandante de la legión con la cabeza ligeramente baja, pero siempre había un rastro de tristeza sobre su resuelta mejilla. Cuando la majestuosa 13 flota expedicionaria llegó a Salem, la enorme flota del imperio inhumano que pululaba en la órbita del planeta también apareció en el radar de Auspex. Después de que la flota de avanzada de los hijos de las montañas, compuesta por varios batallones y docenas de compañías, estrangulara a las fuerzas libres de la Hermandad de la Destrucción, estos imperios inhumanos ya no se atrevieron a dejar que ninguna patrulla dejara de lado la vista de la fuerza principal. Porque, en el vasto y frío universo, siempre hay enemigos desconocidos intentando estrangularlos y tragarse su vitalidad, y la única respuesta que da cualquier nave alienígena son interminables y estridentes súplicas de piedad y lamentos. Y ahora, la existencia desconocida que trajo un miedo inmenso a la Hermandad de la Destrucción finalmente apareció ante sus ojos hoy. Era una flota majestuosa, tan aterradora que no se podía describir con palabras. Aunque el imperio alienígena tiene un poco más de naves en términos de cantidad, la diferencia es solo leve. Todas las naves del imperio humano son varios niveles más grandes y poderosas que las naves inhumanas, especialmente la gigantesca nave insignia, el acorazado clase Reina de la Gloria, decenas de veces más grande que la nave insignia de la Hermandad de la Destrucción. Este aterrador coloso, de 20 kilómetros de tamaño, es capaz de hacer temblar a cualquier enemigo. Mientras el primarca observaba este mundo muerto lleno de carne y extraterrestres, las espadas de los hijos de la montaña apuntaban hacia ella. Mientras una interminable lluvia de hierro caía desde la órbita, varias naves de asalto y torpedos de abordaje fueron arrojados como una inundación a la flota del imperio alienígena que estaba apilada en la órbita y parecía estar temblando constantemente. En medio del rugido zumbante de los gruesos escudos de vacío y el rugido de los macrocañones y las lanzas ligeras, comenzó la primera guerra de los hijos de las montañas. Y... ayuda. Ayuda. No, no te acerques a mí, ah. Ataque enemigo, ataque enemigo. Uf. Nuestras armas son completamente incapaces de penetrar sus escudos.
Cualquiera, venga y sálvame. Sin embargo, no mucho después de que comenzara la guerra, el caótico y ruidoso idioma gótico alienígena resonó en el canal de comunicación. El comandante alienígena observaba con la mirada perdida los diversos mensajes que llegaban del canal de comunicación. Gritos de pánico, súplicas de clemencia y sonidos de huesos y carne rotos se oían uno tras otro. El sonido sordo del flujo incesante de lanchas de asalto del puño impactando contra el casco era particularmente evidente. Su cerebro, reemplazado por una compleja maquinaria, también funcionaba a toda velocidad. No podía comprender lo que pasaba ante sus ojos. La escena presentada en el mapa estelar fue suficiente para desesperar a todos los comandantes. Las interminables llamas de la guerra incendiaron todas las naves del imperio alienígena. Las respuestas de las naves que perdieron contacto rápidamente fueron como los aullidos desesperados de las naves de patrulla del pasado. No podía entender por qué la magnífica flota de la que una vez se enorgulleció el imperio alienígena fue derrotada tan rápidamente. ¿Por qué? El enemigo está ante nuestros ojos, ¿por qué no podemos hacer nada? El comandante alienígena observó con confusión su propia flota, dispersa por varias naves de asalto, y la bien organizada flota enemiga. Estaban en desventaja en el primer intercambio de fuego, como si su escudo de energía fuera inútil ante estas naves de abordaje, mientras que el extraño y pesado escudo enemigo era imposible de penetrar. Zumbido. Los pensamientos del comandante inhumano fueron interrumpidos por el rugido del motor de Prometheum del hacha de cadena sedienta de sangre. Miró fijamente el pasillo vacío y oscuro, y su sensor de audio supo que esa era la dirección de donde provenía el sonido. Sin embargo, no apareció ninguna figura. El sonido pesado y amortiguado de las gruesas botas magnéticas no era falso, al igual que los pasos apagados que resonaban constantemente en el canal de comunicación, lo que significaba que el enemigo había abordado la nave. El rugido de las hachas de las motosierras y el sonido de las pisadas de las botas magnéticas parecían formar un vals asesino, resonando en los oídos del comandante. También se oían gritos estridentes en esta nave, cada vez más vacía y sucia. El sentimiento de miedo también devora constantemente el corazón del comandante. Tembló cuando encendió el monitoreo en tiempo real de la nave, y lo que apareció ante sus ojos, fueron los aterrorizados miembros de la tripulación alienígena que huían en todas direcciones y eran perseguidos uno tras otro por la alta y majestuosa figura. Las veloces y feroces figuras de los astartes emergían constantemente de las sombras. Estos guerreros sobrehumanos operaban como precisas máquinas de matar, segando silenciosa y continuamente las trágicas vidas de los alienígenas y borrando cualquier lectura de vida que mostrara el auspicioso instrumento. Al igual que las escenas en otras naves extraterrestres, la desesperación y el terror se estaban extendiendo en ese momento. En la masacre indiscriminada, incluso hubo innumerables esclavos humanos anhelando la liberación, y los ángeles de la muerte del imperio humano también dieron a estas vidas torturadas por extraterrestres un alivio rápido. Pronto, el olor a sangre llenó toda la cabina, al igual que innumerables otros barcos que habían sido abordados. Se acabó. Al mirar esa cosa completamente incomprensible frente a él, el comandante pensó con desesperación, y no era el único que pensaba así. En este momento, todos los comandantes de la vasta flota de la Hermandad de la Destrucción están así. Hasta que el rugido del hacha de la motosierra se acercó poco a poco, la conciencia y la vida sucia del comandante alienígena se interrumpieron en ese momento. Y, de hecho, la guerra casi había terminado al principio. La luz azul de la proyección holográfica se reflejó en el rostro frío del primarca, y sus pálidos ojos dorados observaron la flota enemiga que disminuía gradualmente. Elaine conocía este desenlace desde hacía mucho tiempo. Sabía desde el principio cómo terminaría esta batalla. Los hijos de la montaña ya han diezmado las flotas inhumanas en sus cacerías durante los últimos meses. Estos insensatos inhumanos han decidido extender su poder por todo el sistema, manteniendo su corrupto y absurdo gobierno. La solución es simple. Simplemente seccionar algunos nodos clave y tomar la delantera antes de que comience la guerra. El actual imperio inhumano ha sido incapaz de competir directamente con la 13ª flota expedicionaria durante mucho tiempo. Los astartes bajo su mando eran como una manada de lobos hambrientos. Tras eliminar con éxito la amenaza de fuego de las naves enemigas, la flota principal comenzó a abordar de inmediato, o simplemente, con torpedos de abordaje, se abalanzaron sobre estas naves rezagadas, que ni siquiera contaban con muchos escudos de vacío, a una velocidad altísima.
La patética potencia de fuego de estos imperios alienígenas, además de arrojar munición inútil a los pesados escudos del vacío, solo puede esperar con desesperación que el ángel de la muerte les quite la vida. Después de que comenzó esta guerra extremadamente injusta, casi todas las naves alienígenas estaban llenas de pilas de cadáveres deformados, con sangre sucia mezclada con órganos internos y extremidades rotas, e incluso cables mecánicos empapados en electrolito, apilados como basura sucia. En cierta historia que Elaine conocía, incluso después de que Angron usó su nave insignia para irrumpir locamente en el cerco de la enorme flota inhumana de hasta 2000 en esta batalla, pudo aniquilar todo el imperio inhumano después de solo unas pocas pérdidas innecesarias. Pocas bajas, era solo una ilusión suya. El primarca suspiró levemente mientras leía los informes de victoria y las situaciones de batalla detalladas que seguían llegando frente a él. Pero un informe de emergencia escarlata la hizo fruncir el ceño. Un dolor fantasma, como una uña que le roía el cerebro, emergió en la empatía del alma entre ella y sus descendientes. Elaine dejó el informe abatida y lentamente recogió las 2 hachas de cadena que estaban a su lado. Lo que viene, eventualmente vendrá. Especialmente la loca figura del vídeo, que estaba sedienta de sangre y atacaba indiscriminadamente. ¿Dónde está esto? El grupo de expertos llamado Barney miró confundido a su alrededor ante el extraño y oscuro entorno. Sus delgadas y cansadas extremidades estaban empapadas en un líquido desconocido. Una neblina azul claro parecía flotar a su alrededor, y su agudo olfato incluso percibía un leve olor a descomposición. Parecía, cegado por una ilusión desconocida. Barney pensó. Las incomprensibles ilusiones que lo rodeaban estaban más allá de su comprensión. El segundo anterior, claramente todavía estaba luchando con el sucio psíquico alienígena, y la clara proyección reflejada en el subespacio siempre le daba un toque frío. Sin embargo, cuando Barney intentó nadar hacia las profundidades del mar de las almas, la escena frente a él de repente se convirtió en una oscuridad sin fin, y el rugido aterrorizado del psíquico enemigo del segundo anterior también llegó a un final abrupto. Sí, no se detuvo en el primer intento, sino que continuó navegando hacia la profunda turbulencia del subespacio. Porque los bibliotecarios de la 12 Legión lo sabían. El vínculo espiritual con el primarca potenciaba enormemente sus poderes psíquicos y ya no temían su uso. El pánico y el temblor que sentían al navegar por el mar de almas se disiparon por completo en el cálido abrazo de su madre, y su anterior admiración por la disformidad se transformó gradualmente en temeridad. Como un banco de peces nadando libremente en aguas conocidas, ya no temían a los depredadores de las profundidades del cielo estrellado, pues su madre los protegía y guiaba constantemente. Ni siquiera el gélido contacto de la energía psíquica extraída de la disformidad les atravesaba los huesos, permitiendo que sus mentes permanecieran lúcidas y racionales. Pero hoy en día, Barney sentía un leve dolor de cabeza que persistía en su mente, como un gusano en el tarso, carcomiéndole constantemente el cerebro. El constante zumbido, como una espina, le minaba constantemente la claridad y la racionalidad que antes tenía. ¿Quién soy yo? Y de repente, surgieron dudas y confusión en la mente de Barney, pero no tenía idea por qué. ¿De dónde estoy? Una consciencia borrosa parecía envolver gradualmente el pensamiento racional del grupo de expertos. Observaba todo lo que tenía delante con gran pánico, y este pánico no tenía ninguna causa. Jejeje, y mira, qué interesante. Su descendencia llegó como lo prometieron, justo como su destino. Susurros vagos y extraños comenzaron a sonar en los oídos de Barney, pero los susurros sarcásticos se disiparon silenciosamente después de fusionarse en su conciencia. ¿Qué pasó y quién habla? ¿Quién es? La voz tierna y amable tembló por razones desconocidas. Barney tardó un instante en comprender que provenía de él mismo. El pensamiento racional de este grupo de expertos se vio corroído gradualmente por el pánico y la desesperación que se extendían. Intentó emitir un sonido, pero sus delicadas cuerdas vocales no respondieron a su orden. Apenas pudo distinguir los números romanos en el interior de la cabina de adamantina. Shiri. Barney no sabía qué significaba todo lo que tenía delante, pero un vago arrepentimiento seguía emergiendo en su mente. La Gran Madre intentó proteger a sus hijos, pero creyó obstinadamente que esto cambiaría su destino. Aquellos que juegan con el destino, seguramente enfrentarán el castigo del destino en la próxima encrucijada. Qué ridículo, qué triste. Los susurros vagos e indescriptibles volvieron a sonar, pero Barney estaba profundamente atrapado en el pánico de lo desconocido y no podía liberarse. Parecía que toda su cautela y calma se desvanecían tras sumergirse en las profundidades del alma.
El corazón resiliente que provenía de los Astartes ahora era tan frágil como una caña que se balancea en el campo. Ella estaba equivocada desde el principio, este ciclo interminable de ilusiones la había estado persiguiendo desde el principio, está destinada a cambiar sus arrepentimientos. Su bondad y compasión transformarán a sus descendientes en un nuevo destino, y así, eventualmente continuarán nadando contra la turbulenta corriente del tiempo. Un día, nos volveremos a encontrar en la encrucijada del destino, patético viajero de otro mundo. Jejeje, y que lo vea él y que lo vean todos, este conocimiento maldito, este futuro podrido que está a punto de morir. Y el susurro, tan suave como una pluma, desapareció en un instante, y la conciencia de Barney pareció sumergirse nuevamente en las profundidades del mar. En su conciencia, adormecida y confusa, le pareció ver innumerables figuras similares a él, nadando, algunas rápido, otras despacio, en el turbulento fluir del alma del cielo supremo. Sintió una sensación de intimidad, como si su sangre y sus almas estuvieran conectadas, lo que las hacía increíblemente familiares, igual que sus hermanos de batalla. Cuando los ojos escarlatas se abrieron de nuevo a regañadientes, Barney despertó de nuevo con un dolor indescriptible. El rugido desquiciado que acababa de perforar y roer su cerebro y su conciencia se multiplicó por miles, e incluso un Astartes apenas podía soportar el dolor de roer y devorar su alma. Todos sus pensamientos y su conciencia fueron reemplazados por el primitivo impulso de destrucción, e innumerables rugidos salvajes desataron una ira inagotable en sus oídos. Mientras su conciencia se volvía borrosa, una nueva escena surgió ante sus ojos. La arena sangrienta con arena roja volando, los vítores y gritos fanáticos de los mortales en las imponentes plataformas circulares circundantes y los rugidos y zumbidos interminables de púas que salen de la parte posterior de la cabeza. Y lo que apareció ante sus ojos, el cadáver destrozado que parecía haber sido destrozado por una bestia furiosa, su sangre y órganos internos cubiertos por la arena roja caliente como una inundación. Por alguna razón, al mirar el cadáver frente a él, que era incluso difícil de reconocer como una forma humana, Barney sintió una oleada de pena y dolor desde su corazón. Oh no mamos, las cuerdas vocales roncas, sordas y atronadoras, temblaban. Las emociones condensadas parecían haber llegado a cierto límite, y la conciencia, ya no tan tenaz, de Barney se volvió borrosa. Innumerables imágenes comenzaron a desfilar ante sus ojos, una figura majestuosa que une a muchos gladiadores en el dolor, una bestia furiosa que devora la ciudad y un luchador sin remordimientos que lucha hasta la muerte en las montañas cubiertas de nieve. Y el alma errante y rota que fue arrastrada de regreso al mundo por la figura dorada. Escenas extrañas o familiares siguieron surgiendo después de eso. Cam, Greer y otros rostros familiares seguían apareciendo ante sus ojos. Sin embargo, el dolor y la ira que persistían en sus pensamientos y mente nunca se disiparon. El impulso sanguinario reemplazó todas las cosas hermosas que conocía, y su alma triste y rota arrastraba su figura exhausta hacia la muerte. La presión del alma erosionaba constantemente el alma de Barney. Antes de que su conciencia se disipara por completo, su visión pareció elevarse con una ira inagotable. Y en medio de las sombras e ilusiones de los barcos destrozados que una vez le resultaron familiares, una figura extremadamente familiar pareció surgir ante sus ojos. El antiguo cetro en su mano brillaba con la luz azul de la energía psíquica, y su rostro asustado estaba lleno de un miedo infinito. Sí, esa persona, parece ser yo. En medio del rugido del hacha de la motosierra, el dolor insoportable y el impulso sanguinario que habían estado zumbando en el cerebro todo el tiempo llegaron a un final abrupto. Barney cerró lentamente sus ojos demasiado cansados. La última conciencia del think tank se disipó. El aire bajó silenciosamente el hacha de la motosierra. La sangre pegajosa y cálida se adhería a los dientes de sierra de una sola molécula que giraban lentamente, goteando sobre la armadura de acero de cerámica blanca pura hecha jirones, fluyendo libremente a lo largo de los patrones brillantes del hijo de las montañas y finalmente convergiendo en el rostro que parecía haber sido liberado. La conexión originada desde lo más profundo del alma ya no recibió ninguna respuesta de la otra parte, y los Astartes enloquecidos y sedientos de sangre también cayeron bajo el hacha de motosierra de la madre de Genes en este momento. El crucero inhumano estaba sembrado de cadáveres y carne de toda clase de inmundos inhumanos. La montaña de cráneos era obra del Astartes de mente, incluyendo las cabezas de varios de sus camaradas. Debido a que el incidente ocurrió demasiado repentinamente, después de que los miembros de la 8ª compañía los sometieran, los otros Astartes fueron expulsados de inmediato, dejando solo a los guardias del primarca custodiando la sangrienta y sucia escena.
Los pálidos ojos dorados de Elaine reflejaban a su propia descendencia, y miró el rostro que aún conservaba rastros de sed de sangre y de ira. Reconoció al vástago que tenía delante, Barney, el grupo de expertos de la octava compañía. Elaine también supo que la cicatriz oculta en lo profundo de su alma había sido tocada. Aunque el poder del Señor de la Humanidad la había sanado por completo, el conocimiento maldito aún emitía un aura tenue y siniestra. Ella sabía que ese día llegaría eventualmente. La historia pasada dejó de existir ante el nuevo destino del primarca, pero ese destino condenado y vigilado nunca la abandonó a ella ni a sus descendientes. Elaine bajó la cabeza ligeramente, y su rostro, una vez dulce y amoroso, ahora estaba envuelto en una capa de tristeza. Nadie, incluidos los guardias primarcas que la rodeaban, podían ver la expresión de su madre genética en ese momento. Lo único que podían ver era que las pupilas doradas que una vez brillaron con un destello de inteligencia ahora se estaban apagando gradualmente. Un aura salvaje y bestial se extendió a su alrededor, y la temperatura gradualmente fría también simbolizó el estado de ánimo deprimido del primarca. En ese momento, cada hijo de las montañas pudo sentir las olas turbulentas, como un tsunami, que se extendían gradualmente por el mar del alma de su madre. El profundo dolor que albergaban conmovió incluso a los astartes, cuyas emociones estaban reprimidas hasta el nivel más bajo. La majestuosa figura del primarca se alzaba ante su hijo muerto como si el tiempo se hubiera detenido. Su pesada servoarmadura escarlata reflejaba la tenue luz de la cabina del inhumano. La luz de emergencia parpadeaba como si estuviera dañada, como si reflejara la melancolía de Elaine. Por fin está aquí. Murmuró para sí misma. Sin embargo, ningún niño de las montañas podía oír el suspiro de su madre en el turbulento mar de almas. Incluso su conexión espiritual se vio afectada en ese momento. La voz del alma, antes clara y veloz, ahora parecía erosionada por las olas y se volvía borrosa. Sí, Elaine no estaba de buen humor en ese momento. Aquellos que juegan con el destino, un día serán jugados por ellos mismos. Aunque sabía que sus cambios traerían más cambios, e incluso tenía un presentimiento, este presentimiento había estado persistiendo en su corazón desde el primer día que regresó a la Legión. Este sentimiento no es bueno. Incluso después de ejecutar personalmente a su propia descendencia, su siniestra premonición no se disipó en absoluto. La interminable melancolía en sus pensamientos barría como enormes olas el océano de su alma, y los pensamientos complejos y enrevesados se agitaban constantemente en el cerebro del primarca. ¿Le di demasiado amor a mi descendencia? ¿Es mi destino soportar el destino de la Legión de la Destrucción? ¿O acaso los ojos de los dioses nunca lo abandonaron, derramando su malicia sobre él desde el principio, al observar su ridícula actuación en la partida de ajedrez? No hay forma de saber todas las respuestas. El dolor fantasma desaparecido de las perforaciones ya no se podía encontrar en el mar de almas, y ella casi sentía el alivio y el agotamiento de su descendencia antes de su muerte. Ella sabía dónde había ido su descendencia y también sabía lo que su descendencia había visto. Esa fue solo una parte del sufrimiento interminable que estaba destinada a enfrentar, y también una parte del trágico destino que prometió cambiar. Esto puede ser una burla a los dioses, o puede ser un desastre que ella misma trajo a la Legión. Todas las respuestas seguirán siendo desconocidas hasta que la niebla se disipe. Elaine no quería buscar respuestas a estas complicadas preguntas. Las cicatrices de su alma fuerte aún no se habían borrado, y el momento crucial era inminente y la azotaba. Aunque el hacha de motosierra en su palma aún rezumaba la sangre de sus descendientes, los pálidos ojos dorados del primarca no revelaban la más mínima tristeza. Aunque el dolor incontrolable que sentía en su corazón ya era conocido por sus descendientes, ya no podía sentir tristeza por ello. No todo el dolor está reservado para el presente. Por ahora, eso es todo. Ella pensó. Tenía la clara premonición de que esto era solo un preludio, una simple obertura antes del comienzo, ni siquiera la primera sonata instrumental de la pieza. Había muchos destinos más complejos que seguían brillando en los altibajos de la música, y que con el tiempo se convertirían en meteoros fugaces. Ya no tenía tiempo para lamentarse. Lo que importaba era terminar esta batalla, conquistar este sector y empujar la crucial gran cruzada hacia la victoria. Todos los destinos tendrán respuesta en esta gran expedición de la humanidad a través de las estrellas. El alto primarca giró lentamente y se marchó. Sus pupilas doradas, envueltas en una neblina, se volvieron cada vez más intensas, y una luz deslumbrante, como estrellas, volvió a brotar de ellas.
Las olas del tsunami que azotaban el mar de la mente también desaparecieron al instante, volviendo a la calma original. Fue simplemente que una de las aves migratorias que vivían en el arrecife había desaparecido sin que nadie lo supiera. Y, en este momento, en la superficie de Salem. Basura, basura, un montón de basura. Un rugido ronco de ira resonó desde el trono. El rostro casi demente y horrible del emperador exudaba una locura indescriptible, y sus enormes y deformados instrumentos sucios también emitían un humo blanco recalentado. Frente a él estaban los cuerpos de varios comandantes alienígenas que habían recibido disparos. Estos generales insensatos e incompetentes eran los culpables de la situación actual. Era evidente que el emperador inhumano estaba sumamente molesto por el colapso de su enorme flota, de la que se enorgullecía, en la primera colisión con el imperio humano. Había conquistado incontables planetas con su enorme flota, que abarcaba toda la zona estelar de Golgotan, pero la situación actual de la batalla revelaba la debilidad e incompetencia de su imperio inhumano. Sin embargo, lo que no sabía era que el enemigo al que estaban a punto de enfrentarse no sería capaz de derrotarlos incluso si reemplazaban a algunos generales más. El escudo de vacío, extremadamente grueso y avanzado, simboliza por sí solo la tecnología más avanzada y desarrollada del imperio humano. Este escudo, capaz de desviar todo el fuego de artillería y los ataques al subespacio, casi podría considerarse un ataque de reducción de dimensionalidad para estas civilizaciones ridículamente atrasadas. Sin mencionar el conjunto de macrocañones a gran escala extremadamente avanzado y el conjunto de lanzas ligeras que condensaron los minuciosos esfuerzos del mundo de la forja marciana. En la galaxia actual, a excepción de unos pocos imperios alienígenas que robaron la tecnología de la era pasada de conflicto de la humanidad y pudieron competir con ella, casi ninguna civilización pequeña y bárbara podría resistir la caballería de hierro del imperio humano. Además, la razón por la que la Hermandad de la Destrucción casi logró capturar el planeta Forja de Salem no fue por sus armas y tecnología extremadamente avanzadas, sino por el inagotable mar de cadáveres de esclavos del Imperio Inhumano y los suministros logísticos esparcidos por toda la región estelar. En ese momento, en este planeta, los cadáveres sucios de esclavos humanos modificados eran definitivamente más numerosos que los casquillos de bala. Sin embargo, los suministros logísticos y la reposición del número de esclavos fueron completamente interrumpidos por las tácticas de caza de la 13ª Flota Expedicionaria. El creciente consumo de diversos suministros simboliza que este imperio alienígena llamado Hermandad de la Destrucción está perdiendo gradualmente las calificaciones para continuar la guerra. El rugido enojado del emperador todavía resonaba en el salón, pero en ese momento, algunas figuras verdes aparecieron en el salón, lo que calmó temporalmente al loco emperador. Sabía que eran sus mercenarios extremadamente poderosos y aliados de la Hermandad de la Destrucción, los orcos. El orco alto que iba a la cabeza trajo al emperador una noticia emocionante. Oye, Wandy, esos camarones mecánicos tuyos tampoco son muy buenos. ¿Por qué se rompen al tocarlos? No me gustan. Hablando de eso, esta guerra, al principio pensamos que era aburrida, pero esas nuevas latas de camarones, creemos que son bastante feroces y guaac. Entonces, llamamos a nuestro jefe mercenario, el jefe de guerra más grande y malvado de todos los tiempos, Ojo Loco Viejo Gaba, para que viniera aquí y guaac. Recuerda arreglarnos los dientes y esas cosas más tarde, y luego empaca rápido y prepárate para pelear con nuestro jefe de guerra. Guaac. 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 Orcos. Según el conocimiento existente del imperio humano, esta es una raza alienígena extremadamente guerrera y peligrosa. Tienen una capacidad reproductiva y una agresividad aterradoras, y son enemigos bastante difíciles en cualquier región estelar conocida. Normalmente, cuando aparecen tecnologías sucias, exageradas e irrazonables, en la zona estelar, las autoridades fiscales locales deben recurrir de inmediato a la flota expedicionaria cercana para exterminar a estas razas alienígenas con una velocidad de desarrollo extremadamente exagerada. Si no se erradican a tiempo los brotes de estos belicosos alienígenas, su posterior manejo consumirá enormes recursos y poder militar, y no será posible eliminarlos por completo hasta que se emitan decretos de exterminio en varios mundos valiosos. La tenacidad y belicosidad de estos pieles verdes no podían ser subestimadas, ni siquiera por el imperio humano durante la Gran Cruzada. Por lo tanto, cuando Elaine vio los cientos de naves de guerra orcas deformadas en el mapa estelar que parecían fabricadas arbitrariamente a partir de chatarra, su estado de ánimo cayó inmediatamente al fondo. Sí.
En esta historia, donde no se ha revelado mucha información, hay registros de mercenarios orcos que participaron en las batallas contra el imperio inhumano llamado la Hermandad de la Destrucción que Angron atacó. Pero lo que Elaine no podía imaginar era que a pesar de que su flota expedicionaria casi había destrozado a la débil y diminuta flota del imperio alienígena, y las comunicaciones con los puestos de avanzada en toda la región estelar habían sido cortadas de antemano, todavía había una flota orca que no podía ser subestimada y fue capaz de unirse a la batalla. Y. Su gran escala es completamente incoherente con la historia que Elaine conoce. La Hermandad de la Destrucción original contaba solo con docenas de naves de asalto como refuerzos orcos. Sin embargo, en este momento, el poderoso enemigo que se encuentra en su punto más alto, estas flotas orcas, cuenta con casi cientos de flotas principales. Todos estos acontecimientos repentinos parecían provenir del destino que la propia Elaine había alterado. El río desviado del destino desplegó un nuevo cauce a través de una bifurcación desconocida. En esta encrucijada llamada la expedición de Salem, el destino la encontró nuevamente. Y esta turbulenta escorrentía está a punto de arrancarle un trozo de carne al culpable en este momento. Elaine cerró lentamente el mapa estelar. Obviamente, no era momento de preocuparse por las bromas del destino. Una batalla y un destino desconocidos están a punto de desarrollarse, y resulta que esto es lo que ella mejor sabe hacer. La enorme cantidad de datos del datapad fluía continuamente por las pupilas doradas. La poderosa capacidad de procesamiento de información del Primarca permitió a Elaine preparar de inmediato docenas de planes de combate para toda la flota expedicionaria ante diversas situaciones. Tácticas de decapitación, formaciones de aniquilación e incluso formaciones de emboscada, hábiles y eficientes, contaban con el respaldo de la inteligencia conocida. El cerebro de Elaine seguía construyendo magníficos prototipos, y los datos enviados desde el auspicioso instrumento también se transformaban en información clave para diversas tácticas. La disposición y concepción de los aproximadamente 20.000 astartes, los cientos de miles de tropas auxiliares mortales e incluso los Skitari del Mechanicus se dedujeron y construyeron a una velocidad altísima gracias al extraordinario pensamiento avanzado del Primarca, al igual que el manejo táctico que Elaine había realizado para la flota inhumana antes de llegar a Salem. Después de revisar y analizar la información transmitida desde el augurio, se determinó que esta flota orca de gran escala debe estar liderada por un poderoso jefe de guerra. Y el plan de retroalimentación de la cadena de energía UAAG exclusivo de los orcos, que solo fue conocido por el Imperio humano en generaciones posteriores, también fue resuelto por ella a partir del conocimiento maldito. Si todas las inferencias y predicciones de Elaine, así como sus planes de contingencia para posibles situaciones, fueran precisos, entonces el enemigo frente a ellos sería como el enorme pero desordenado caos de la Hermandad de la Destrucción, derrotado y disperso bajo varias oleadas de golpes pesados y poderosos, y finalmente completamente derrotado con bajas extremadamente bajas. De hecho, esta es también una de las cosas en las que el talento de Primarca de Elaine es bueno. Al igual que Robert Guilliman, quien sobresalió en los asuntos internos entre sus hermanos primarcas, o Lionel Johnson, quien era extremadamente hábil en tácticas, Elaine también tenía su propio talento, es decir, una capacidad de coordinación extremadamente detallada. Con su mente delicada y su singular pensamiento lógico, puede usar planes de información precisos y masivos para derrotar al enemigo desde el principio en la despiadada guerra de información. Miles de diseños únicos y traicioneros pueden optimizar los recursos y la mano de obra disponibles, y el enemigo será completamente aplastado por una serie de poderosas y contundentes ofensivas sin siquiera percatarse, dejándolo sin aliento. Si no logra derrotar completamente al enemigo, usará esta inteligencia avanzada para arrastrarlo a un tira y afloja interminable. Cualquier lugar valioso esconderá una tropa para emboscarla, o bloqueará nodos de ruta importantes en rutas que el enemigo no comprende, para así consumir al máximo sus efectivos y su moral. Y todo esto depende de su capacidad para conectar y empatizar con su descendencia en todo momento, así como de su fuerte pensamiento lógico y capacidad de razonamiento. Incluso en el campo de batalla, Elaine puede analizar mucha inteligencia e información clave a través de los ojos de su descendencia. Sus crías pueden obtener pistas para la acción del cálido corazón de su madre sin tener que pensar. No importa cuándo ni dónde, el suave susurro de la madre es el sonido más impresionante para los hijos de las montañas. Sí, incluso este talento, que era casi como una maldición, creó una verdadera ilusión que una vez arrastró a Elaine a un abismo sin fin.
Pero este es también uno de los muchos poderes del Primarca otorgados a su hija por el Señor de la Humanidad. Si Elaine no hubiera podido evitar ese trágico destino, se habría convertido en un fracaso como Angron, sufriendo la indiferencia del Señor de la Humanidad. Por eso, cuando Elaine se enteró por el testamento de su padre de su confianza en No. 12, aunque sabía que era una herramienta útil y práctica antes de ser su descendencia, tomó la iniciativa de participar en esta gran expedición para liberar a la humanidad sin remordimientos. Porque si este talento no desempeñara el papel que le corresponde, sería una vergüenza para el Señor de la Humanidad por salvarnos. Para entonces, Elaine ya lo dominaba, un talento tan fluido como la respiración. Durante su estancia en Nuquería, sus conquistas casi milagrosas se basaban en una omnisciencia casi absoluta y un análisis exhaustivo, calculando cada posibilidad y oportunidad con antelación. Como resultado, se creó un país rico y hermoso en esta tierra árida y salvaje. Además, en un entorno rodeado de poderosos enemigos, Elaine siempre se aprovechó de la fragilidad y la miopía de los jinetes de alto nivel, acaparando constantemente beneficios y poder, como un lobo sediento de sangre que persigue a un rebaño cada vez más cansado, hasta que el reino de Arena Roja fue completamente absorbido por ella y puesto bajo su mando. En ese momento, ningún trono podía compararse con sus logros y talentos. Solo las imponentes montañas son el verdadero trono de Elaine. Las pálidas pupilas doradas de Elaine reflejaban las hachas de cadena que habían saboreado la sangre de su descendencia. Bajo su voluntad, todo tipo de consultas complejas y ordenadas se transmitían a sus subordinados y astartes, como una colonia de hormigas eficiente y despiadada. Sus canales se construían mediante innumerables comandos y mensajes intrincados, y una enorme red se estaba formando en la 13 flota expedicionaria. Y en el centro está la reina de la colonia de hormigas. Y Waak. 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 A miles de años luz de distancia, la imponente flota de chatarra, como inspirada por la alta moral de los jóvenes de piel verde, emitió un rugido excitado que incluso podía penetrar el vacío. Los motores temblorosos, rojos y calientes, que parecían a punto de desmoronarse en cualquier momento, comenzaron a expulsar radiación de alta temperatura con mayor violencia. Estas naves destartaladas, ensambladas de una manera que no se ajustaba a ninguna regla física conocida por la gente común, dependían de una poderosa fuerza motriz desconocida para lanzar una carga casi temeraria hacia la 13 flota expedicionaria. Al mismo tiempo, la reina hormiga también emitió nuevas instrucciones a su descendencia en el mar de las almas. Hijos míos. Aunque las flotas de esos inmundos alienígenas han sido derrotadas por nuestros duros golpes, son demasiado vulnerables para responder a la llamada de auxilio de los herejes mecánicos. El gobernante de este caótico campo estelar está destinado a ser una fuerza más grande y poderosa. Solo con su apoyo se puede explicar la incompetencia de estos inmundos extraterrestres. Ahora, esos poderosos enemigos han aparecido ante nuestros ojos, extranjero. No tenéis por qué tener piedad, hijos míos. Mi voluntad os acompaña en vuestro viaje. Traedme sus cabezas y construiré una montaña de verdadera gloria y victoria. No te pierdas. Y, feliz caza.